Los mercados bursátiles se desplomaron este lunes, un lunes negro para la economía mundial, en medio de los temores a que Estados Unidos pudiera estar encaminándose hacia una recesión. Vamos a ver la noticia que analizaremos el día de hoy, que está dando la vuelta al mundo entero. Mundiales. El lunes amaneció con un grito de alarma que resonó desde los rascacielos de Wall Street hasta los distritos financieros de Tokio y Londres. Una ola de ventas sin precedentes barrió los mercados mundiales, impulsados por un pánico palpable entre los inversores, que, como presagiando una tormenta, comenzaron a desprenderse de sus activos con la desesperación de quienes ven el naufragio inminente. ¿Qué es lo que ha desencadenado este terremoto financiero que sacude los cimientos de las economías occidentales? Las bolsas, esos termómetros gigantes que miden la fiebre de la economía global, se desplomaron. Las pantallas en rojo parpadeaban incesantemente mientras los números se desmoronaban como castillos de naipes. Los inversores, antes confiados en un año que había prometido cielos despejados, con la lenta pero constante disminución de la inflación y el auge de la inteligencia artificial, ahora se encontraban inmersos en un pánico que no había sido visto desde la crisis del 2008. El Nikkei 225 de Japón sufrió una de las caídas más pronunciadas de su historia, arrastrando consigo a otros mercados asiáticos. Las bolsas en Europa también no pudieron escapar en la debacle. El CAC 40 de Francia, el DAX de Alemania y el FTSE 100 del Reino Unido, índices que los economistas suelen mirar con la certeza de que reflejan la salud del continente, se hundieron en el abismo, alcanzando mínimos no vistos en casi 6 meses. ¿Pero qué es lo que realmente está ocurriendo? Para entender este maremoto financiero debemos observar los datos que, cual advertencias de un desastre inminente, han encendido las alarmas. El viernes anterior, un informe de empleo de Estados Unidos reveló que la economía más grande del mundo había ralentizado drásticamente la contratación en julio. El desempleo, un indicador que muchos consideran como el pulso de la economía, aumentó a su nivel más alto en casi 3 años. Esta noticia, que podría parecer un mero detalle técnico en la vasta maquinaria económica, tuvo el efecto de un dardo envenenado en la confianza de los inversores. Cuando las empresas dejan de contratar, los hogares reducen su gasto. Esto no es más que la traducción económica de una incertidumbre que se propaga como un virus. Si las familias no gastan, las empresas venden menos. Y si las empresas venden menos, los mercados bursátiles se reflejan con caídas estrepitosas. Esta cadena de eventos aparentemente sencilla ha sido la chispa que ha incendiado los mercados mundiales. El pánico se intensificó cuando los inversores comenzaron a cuestionar si la Reserva Federal de Estados Unidos, el órgano encargado de dictar la política monetaria del país, no había demorado demasiado en reducir las tasas de interés. Bueno, muy bien, Margarita Pécora, bienvenida a nuestro espacio de análisis de prensa alternativa, La Voz de la Patria Grande. ¿Cómo estás, Margarita? ¿Qué tal, Ibel? ¿Qué tal? Bien por acá, viendo la agenda llenándose de acontecimientos de toda índole. Y efectivamente, este lunes se ha producido una suerte de terremoto financiero, por supuesto que simbólicamente hablando, ¿no? Con epicentro en los Estados Unidos de Norteamérica, de donde parten en las últimas horas fuertes réplicas que afectan los mercados mundiales, que se desplomaron también, por supuesto, en medio de todos estos temores de que Estados Unidos pudiera estar encaminándose a una recesión, algo que hemos analizado en comentarios anteriores y hemos casi que acompañado los vaticinios de expertos acerca de ese tema, de que la situación económica en Estados Unidos es realmente muy preocupante, no solo por una deuda descomunal como la que tiene, sino también por todas las situaciones que se están dando en todos los órdenes, sobre todo el empleo y demás. Pero esto no quiere decir, Ivette, que esto haya sido lo único que esté alterando la paz y la tranquilidad en el mundo, porque, mira, me veo obligada a hacer referencia
a otros acontecimientos que forman, digamos, el escenario, el marco en el que se está produciendo esta situación económico-financiera en Estados Unidos. Digamos que está las amenazas de guerra de Irán a Israel y otros graves conflictos con dimisiones incluidas. Me refiero específicamente al caso de Bangladesh, donde dimitió, o sea, renunció Sheikha Hasina, la primera ministra de ese país. En el poder ella estaba desde el 2009 y renunció este lunes al mediodía. Dicen que huyó hacia India en un helicóptero militar, según reportó la agencia bengalí a la BBC, que fue la que dio parte de esa huida precipitada que se produjo como consecuencia de un levantamiento popular que desató una ola de protesta y nada menos que por parte de estudiantes, de jóvenes que estaban protestando contra la derogación de una ley que fijaba cuotas para asignar empleos en la administración pública. Una ironía, ¿no? Porque fíjate que una revuelta estudiantil, ¿cómo ha sido capaz de sacar del poder a una primera ministra que estaba sólidamente establecida, enraizada, como quien dice, en el sillón ministerial, para que vean cómo la fuerza que tienen los jóvenes pues es capaz de destronar a cualquiera cuando ellos defienden con ardor su causa y la consideran justa. Pero bueno, acercándonos más al tema que nos ocupa hoy, como podrás darte cuenta, Ivette, no pasa un día que no ocurra un hecho inquietante que perturbe la absoluta paz y tranquilidad de los habitantes de este planeta. Así que hoy ha sido calificado como un lunes negro por el pánico que sembraron las señales de una desaceleración de la economía estadounidense, con fuertes caídas en las bolsas asiáticas y europeas. Así que un seguimiento minuto a minuto permite ver que lo han hecho por supuesto, las agencias especializadas en el tema económico y financiero. Permite ver cómo se ha producido ese desplome de los mercados bursátiles este lunes en medio de los temores de que Estados Unidos pudiera estar encaminándose hacia esa temida recesión. Y en ese marco, bueno, no vamos a repetir lo que acaba de decir el video, pero bueno, se habla del índice bursátil japonés, el Nikkei 225, como el que sufrió una de las peores caídas de la historia, y bueno, por ahí mucho más. El miedo, por supuesto, que se apodera de Wall Street y de las acciones en general, que se desplomaron un 3%, y el Nasdaq, repleto de valores tecnológicos de riesgo, cayó un 3% también. Ahora, los expertos, Ivette, los expertos en finanzas presuponen, o presumen, mejor dicho, que tres temores han surgido al unísono y han impulsado esa caída en picada de los mercados. Ellos hablan, por un lado, de la creciente preocupación por la recesión, cosa que tú sabes que estaba, eso venía temiéndose hace rato que se produzca. Está también el temor a que la Reserva Federal no haya actuado lo suficientemente eficaz y con la prontitud requerida, y la creencia de que las grandes apuestas por la inteligencia artificial podrían no estar dando resultados rentables. Así que de los tres aspectos, esto que te acabo de mencionar, Ivette, el más destacado por los analistas es el de los temores de recesión en Estados Unidos. No sé si ellos no la vieron venir, pero bueno, ahora están temiendo de que la situación esté en peor forma de lo que se creía. Así es que, como demuestra el inesperado aumento de la tasa de desempleo notificado el viernes que pasó. Imagínate y ver que la Oficina de Estadísticas Laborales informó que la economía estadounidense solo añadió 114,000 empleos en julio. ¿Qué son 114,000 empleos para millones de estadounidenses buscando trabajo? Mucho menos de lo esperado es eso, y la tasa de desempleo, para colmo, subió 4,3%. O sea, que hubo un impacto doble en todo caso.
Así que aunque no se trata en sí misma de una tasa de desempleo que ellos creen que no es tan dañina, pero su repentina subida es lo que está alarmando, porque el año pasado la tasa de desempleo estaba en su nivel más bajo y para que quede claro, la economía estadounidense sigue, a pesar de todo eso, sigue resistiendo. No vamos a decir que ya se fue al piso, está en medio de un terremoto, digamos, tratando de agarrarse de las paredes que remueven los cimientos. Y el trimestre pasado creció un poco más de lo previsto, impulsado por un gasto de los consumidores que sigue en auge y representan, según dicen ellos, más de 2/3 de todo el Producto Interno Bruto. Pero siguen aumentando los temores de la recesión y los economistas elevaron hoy día lunes las probabilidades de recesión a 1 de cada 4 en los próximos 12 meses. Las probabilidades de que eso suceda siguen siendo 10 puntos porcentuales más altas de lo que era antes del informe ese de empleo que se dio a conocer el viernes pasado, que se calificó de más preocupante ahora. Así que resumiéndote en esta introducción, te puedo decir que la Reserva Federal de los Estados Unidos mantuvo sin cambios la tasa de interés que continúa en su nivel más alto en 23 años y los recortes ayudarían, según ellos, a sostener el mercado laboral al reducir los costos de endeudamiento de las empresas y liberar dinero para que estos la gasten en contrataciones. Están desesperados, Ivette. Fíjate toda esa maniobra que van a hacer para incrementar rápidamente las contrataciones laborales, para ver si pueden salir de esa tasa donde se está hundiendo el tema del empleo. Pero las decisiones políticas tardan en trasladarse a la economía. Imagínate que están en plena carrera electoral con un tironeo tremendo y como la inflación se ha enfriado un poco en los últimos meses y la tasa de desempleo ha aumentado, entonces por eso es que temen que la Reserva Federal actúe demasiado tarde para antes de que la lentitud de la contratación se convierta en despidos masivos. O sea, una carrera contra el tiempo donde está, si te das cuenta, también está no solo la política, sino la burocracia metida en el medio, porque hay que esperar que todo eso que han pergeñado, programado, ideado, se pueda efectivizar lo antes posible para tratar de frenar el desastre que se les viene encima. No sé si tú tienes esa misma percepción del problema, pero lo hemos conversado, Ivette, que se iba a producir antes de lo pensado. Así es, Margarita, pues es que el tema está bastante crítico porque esta vez fue un golpe masivo de un impacto impresionante porque fueron las bolsas de todo el mundo. La caída fue en Tokio y eso provocó otros ecos, digámoslo así, y los inversionistas de Europa, Asia y Nueva York, pues obviamente esta vez debido a esas cifras de empleo que fueron las peores de lo que se esperaba, ¿no? Lo cual suscitó esa preocupación de que la mayor economía del mundo está en peor forma de lo que se pensaba, que fue la frase específica que hicieron los analistas de The Guardian, que es uno de los medios de más peso a nivel de análisis financiero, ¿no? En el mundo, en Estados Unidos y en el mundo. No solamente lo manejó The Guardian, sino Bloomberg, Financial Times y también Goldman Sachs, que es una de las firmas financieras más fuertes también en Estados Unidos. Estas predicciones pues son bastante críticas en la medida que se está hablando de un efecto bastante grande en que 114,000 puestos de trabajo
fue lo que se recibió en el informe, con una desaceleración peor de lo que se esperaba cuando se habían previsto 175.000 empleos, Margarita. O sea, la idea era que esa cifra era la que se debía alcanzar y obviamente no. Entonces, esa tasa de desempleo aumentó en un 4.3% en un nivel más alto en 3 años. Entonces, la actividad manufacturera estadounidense se desplomó, cayendo en julio en su nivel más bajo en 8 meses, porque no hay pedidos nuevos. De igual manera, hubo resultados negativos y muy bajos para empresas como Amazon, Alphabet, Intel, que son pues unos gigantes, ¿no? Tecnológicos, y ellos tuvieron que entrar a vender acciones a finales de la semana pasada, y en Oriente Medio pues también cayeron los diferentes mercados pues debido a las tensiones que hay. Como tú bien lo decías, Margarita, la parte política, pues ese revuelo que hay con todos los conflictos pues afecta también la economía mundial. Intel, por ejemplo, que es uno de los mayores fabricantes de semiconductores, tuvo que anunciar que recortaría 15.000 puestos de trabajo. Estamos hablando de un 15% de la planta laboral. Estamos hablando de que las grandes economías tienen una nueva volatilidad y no hay una estabilidad sólida. De igual manera, en Alemania hubo problemas que también llevaron a los analistas a advertir de una posible recesión. No solamente fue en Estados Unidos, sino también en otras partes del mundo. Con esta caída del índice de Nikkei, pues ni hablar. Estamos hablando de Japón, que es una de las economías más endeudadas. Creo que después de Estados Unidos tiene una de las deudas más grandes de todo el mundo. ¿Quién lo creyera, Margarita? Y estamos hablando de supuestamente el primer mundo, ¿no? El mundo desarrollado, las potencias financieras, que no sé qué nos critican a nosotros, los miembros del sur global. En este momento, Margarita, cayó también el costo del barril de petróleo de $88 a menos de 78, y el precio del oro también se desplomó, que esto es impresionante porque se supone que el oro es el que da como esa sensación de solidez con respecto al dólar, y resulta que el precio del oro se cayó más o menos un 1.5%, bajó a $2.407 la onza, una baja de casi $36, Margarita. Se desplomaron en caída libre en las acciones de Wall Street. Y obviamente con el oro y con el crudo, pues esto fue una debacle total este lunes. Por eso se le llama el lunes negro. Nunca hace mucho tiempo no se veía un golpe tan fuerte en los mercados bursátiles, y todo por este tema de la desaceleración económica en Estados Unidos, que definitivamente están haciendo este pronóstico de una posible recesión que no se ve también desde hace bastantes años. Vamos a ver el siguiente video, Margarita, de la noticia que estamos analizando. Bien se sabe, y lo sabe cualquier persona que ha intentado pedir un préstamo, encarecen el dinero. Esto a su vez ralentiza la economía, pues tanto empresas como consumidores optan por gastar menos y ahorrar más. El impacto de esta situación se siente no solo en los corredores de bolsa, sino también en la vida cotidiana de millones de personas. Los mercados financieros no son entidades aisladas. Su comportamiento tiene repercusiones directas en la economía real. Un ejemplo claro es el del ciudadano promedio, quien al ver caer sus ahorros o la rentabilidad de sus fondos de pensión, decide reducir gastos afectando la demanda y por ende la producción de bienestar y servicios.
Es en este contexto que las economías occidentales, antaño consideradas invulnerables, muestran sus debilidades. Las caídas en los mercados de Europa y Asia son testigos de una interconexión global que, lejos de fortalecer, a veces parece amplificar la crisis. Cada rincón del planeta está conectado por los hilos invisibles de la economía global, y cuando uno de esos hilos se tensa demasiado, todos sienten el tirón. No es casualidad que en los pasillos del poder las palabras de Donald Trump hayan resonado con una fuerza inusitada. Se los dije, proclamaba el exmandatario en sus redes sociales, apuntando con el dedo a lo que él considera el inepto liderazgo que ha llevado a la actual crisis. Y es que para muchos la situación actual no es más que el resultado de políticas económicas desacertadas, de promesas incumplidas y de un liderazgo que ha perdido el rumbo. Trump, con su estilo característico, no dudó en señalar a Kamala Harris y Joe Biden, culpándolos de estar profundamente dormidos, mientras los mercados se desplomaban. Esta crítica, aunque dura, no deja de reflejar un sentimiento generalizado entre quienes ven con preocupación cómo las economías occidentales han permitido que sus sistemas financieros se conviertan en una bomba de tiempo. El caso de Robinhood, la popular plataforma de trading, es emblemático. Suspendiendo las operaciones de 24 horas debido a la alta volatilidad del mercado, Robinhood se ha convertido en un símbolo de la fragilidad del sistema financiero actual. Una plataforma que prometía democratizar las finanzas ahora se enfrenta a su propia vulnerabilidad en un mercado que parece haberse vuelto contra todos. Pero no solo las palabras de Trump resuenan en este escenario. Los mercados de Asia también han sido un reflejo del caos. En Taiwán, el índice TAIEX se desplomó un 8,35%, alcanzando su valor más bajo desde abril. Este es un ejemplo palpable de cómo la incertidumbre en Estados Unidos tiene repercusiones inmediatas en otros mercados. Hablábamos de la Fed, Margarita, que es el todopoderoso que maneja todos los hilos económicos en Estados Unidos, y mira las consecuencias de lo que ha ocurrido, porque no ha bajado las tasas de interés, supuestamente en aras de proteger el tema de los empleos, pero parece que ninguna medida les ha funcionado. Lo que sí se ve es que hay una necesidad, una urgencia más bien, Margarita, de hacer un cambio en el sistema económico actual. Los analistas, especialistas en el área, dicen que todos estos números rojos de estas bolsas de valores pues son una alerta impresionante para hacer esos cambios estructurales, porque de lo contrario la crisis va a ser más profunda y pues no va a ser muy fácil salir de ella. Washington pues está en un momento, lo llaman un momento senil, estos analistas, ¿no? Porque su maquinaria económica está quedando obsoleta, está afincada en industrias de destrucción y se convierte en un concepto que me llamó la atención, que ellos manejan, que es la economía irracional. En este sentido, Margarita, pues no, para nosotros no es nada, ningún secreto, que Estados Unidos se pasó de esa economía de producción, ¿cierto?, a una economía de financiarización, y se dedicó a otro tipo de actividades, además de promover el mercado de la guerra, descuidando totalmente su equilibrio social. Y obviamente eso le pega a todo el tema del empleo, que es lo más importante para el funcionamiento real de cualquier economía en cualquier país. Esto es bastante inquietante. Otra cosa, Margarita, el Bitcoin también se cayó, y se cayó durísimo. La semana pasada, con las declaraciones de Donald Trump, había alcanzado casi los $70,000 y ahorita se cayó a 50,000. Es otro efecto de este bombazo que se dio el día de hoy.
De todo eso que tú acabas de mencionar, lo que más me preocupa, Ivette, es realmente lo del empleo. Ya hemos visto y estamos de total acuerdo que ha habido una despreocupación de los mandatarios demócratas, tanto Joe Biden como su vicepresidenta Kamala Harris, que han estado ocupados en el tema de la guerra, dándole financiamiento, paquetes financieros a Ucrania, alimentando el gran complejo militar industrial para que no pare, porque ese es un monstruo que se alimenta de guerras. Y ha descuidado una cosa que es esencial para que la potencia occidental, que se dice que es la primera del mundo, siga por lo menos manteniéndose viva, porque ya de primera potencia, ya eso está en duda. Pero la caída del empleo no es nada nuevo, Ivette, ahí en ese país. El crecimiento de empleo en Estados Unidos se desaceleró en junio pasado, acordate, respecto al mes anterior. Así que ya eso hizo que la tasa de desempleo subiera, como te decía anteriormente, al 4,1%. Y eso significa que los empleadores, o sea, la gente que le da empleo a los que andan buscando, pues añadieron 206,000 empleos en junio, según datos publicados este viernes que pasó por la Oficina de Estadísticas Laborales. Y bueno, ahora ya viste, de todo eso, solo 114,000 salieron en julio, este mes que pasó. Es una migaja, Ivette, una migaja para la demanda inmensísima de empleo que hay en esa potencia occidental. Y si a esto le sumas el panorama de incertidumbre con el empleo por los vaticinios de Elon Musk diciendo que la inteligencia artificial va a terminar con el empleo, es para cortarse las venas, porque hay preocupación por la inteligencia artificial. ¿Y por qué hay tanto miedo con eso? Bueno, porque según trascendidos, las acciones también han experimentado grandes subidas en los 2 últimos años debido a grandes apuestas de las empresas tecnológicas dedicadas a la inteligencia artificial. Es decir, muchos esperaban que la inteligencia artificial creara otra revolución industrial mundial, pero los beneficios de la susodicha inteligencia artificial son básicamente hasta ahora inexistentes. ¿En qué sentido? Bueno, porque la tecnología aún no está totalmente probada. Y muchos se preguntarán también, ¿qué tiene que ver la inteligencia artificial con la tercera revolución industrial? Esto es un tema que está repicando duro y ves que vamos a tener que abordar con profundidad en próximos comentarios. La tercera revolución industrial se abre camino de la mano de la inteligencia artificial, es lo que se dice, y que a este hecho hay que añadir que la sociedad se impulsa por corrientes económicas del beneficio máximo, o sea, obtener el mayor rendimiento posible con la menor cantidad de gente al menor costo posible. Por eso es que hay temor de que cuando se ponga en marcha toda esta tecnología que ahora, como te decía, no está aprobada, no está aceitada, no está completa, pues mucha gente se quede sin trabajo. Ahora, preocupa también lo que dice Elon Musk, que la inteligencia artificial terminará con los empleos. Imagínate que el multimillonario dijo en una conferencia de tecnología en Vivatech que probablemente ninguno de nosotros tendrá trabajo. Por supuesto, se incluyó él, aunque no lo necesita. Ya él tiene dinero para vivir 4 vidas más. Pero eso es lo que anda diciendo el multimillonario, que en el futuro los empleos van a ser opcionales, que las personas que trabajen lo harán como un hobby, debido a que a esto que Elon Musk está considerando de la inteligencia artificial y los robots, dice que tendrán la capacidad de proporcionar bienes y servicios que solicite la humanidad. Mira, yo no tengo ninguna duda de que eso va a ser. Cada vez que voy a una exposición sobre tecnologías de avanzada y veo los robots que se presentan haciendo hasta labores domésticas, otros sembrando. Imagínate qué cosas que hacían 10 hombres sembrando una hilera
en una hectárea de terreno lo hace una máquina que va abriendo el orificio y colocando la plántula en un segundo y con una perfección extraordinaria. Por eso no me cabe ninguna duda de que las máquinas en cualquier momento van a reemplazar a los hombres. Y entonces tal vez suceda eso, que veamos el trabajo como un hobby. O sea, las generaciones que nos siguen, ya nosotros estamos ya para descansar, como quien dice. Pero sí va a ser complicado encontrar empleo y bueno, van a tener que regular todo de acuerdo a cómo viene la tecnología y a cómo viene el mundo. Así yo veo las cosas. Bueno, resumiendo, yo pienso, Margarita, sí, respecto a lo que acabas de decir, sí. en sí el tema de la IA ha sido como el gancho o el argumento ahí como para justificar ciertas cosas. Pero lo cierto en este momento y la realidad es que el déficit de empleo en todo el mundo es bastante complicado porque se llenan las plazas, por ejemplo, en las universidades se gradúan montones, por decir algo, de ingenieros, pero no hay suficientes empleos para llenar esas plazas de ingenieros. Y ahí no está la inteligencia artificial, ahí está, es una situación crítica de empleo estructural que no han dado como la solución que debería establecerse ya a mirar las causas raíces y a generar otro tipo de trabajos de empresas. Nos han enseñado, Margarita, tradicionalmente a ser empleados, ¿sí? Salimos de la universidad, nos dan un título y es a buscar trabajo, pero no a generar empleo, ni a crear empresa. Entonces, esto también ha sido bastante crítico, además de todas las dificultades que tienen los empresarios pequeños, nuevos, para abrirse en un mercado lleno de tiburones. Entonces, esa es otra de las razones por las cuales uno diría, esto no es tan fácil, ¿cierto? Y el tema, obviamente, que un Elon Musk pues dice, oh, terrible, él fue uno de los que le advirtió al CEO de Google cuando tuvieron esta pelea en que la inteligencia artificial iba a ser tremenda para pues un daño terrible para la humanidad. Pero también es cierto que nosotros somos los creadores, los cerebros. Entonces, si esta inteligencia creó la inteligencia artificial, pues obviamente no debería haber ese futuro distópico tipo Terminator que nos quieren vender. Vamos a ver Yo el último creo que, segmento, Margarita. perdón, antes de que Dime. pases al otro segmento final, yo creo que esto le planta un desafío a los gobiernos en todo el mundo de planificación sobre los nuevos cambios que se imponen con la tecnología y las posibilidades de que las nuevas generaciones que se reciban en las universidades encuentren empleo asegurado. O sea, no abrir carreras universitarias por abrir cuando después que se terminen 6, 7 años estudiando, no van a encontrar un puesto de trabajo seguro para poder demostrar el aprendizaje. Y yo creo que es un desafío que de planificación sobre todo, comprendiendo lo que se está planteando en el momento. Así es, Así es que Margarita. Vamos a dale ver el play. siguiente segmento. El sur, el índice Kospi, suspendió brevemente las operaciones después de caer un 8,1%, lo que obligó a la bolsa a activar los disyuntores, una medida extrema para evitar una debacle aún mayor. El pánico, sin embargo, no se limita a los mercados financieros. En las calles, el ciudadano común comienza a sentar y a sentir las primeras ráfagas de este terremoto económico. Los precios de los bienes básicos, como el pan y la leche, empiezan a subir, mientras que los salarios se estancan o incluso disminuyen. Las familias que apenas estaban recuperándose de la pandemia ahora enfrentan la amenaza de una nueva crisis económica que podría ser aún más devastadora.
Las economías occidentales, tan alabadas por su estabilidad y fortaleza, ahora parecen estar tambaleándose sobre un alambre delgado. La recesión, una palabra que durante años fue casi tabú en los círculos políticos y económicos, ahora se menciona con una frecuencia alarmante. Y es que cuando los mercados se desploman de esta manera, la recesión no es solo una posibilidad. Es una amenaza tangible que acecha en el horizonte. Las tasas de interés, que durante mucho tiempo se mantuvieron en niveles históricamente bajos para estimular el crecimiento, ahora parecen haberse convertido en un arma de doble filo. Por un lado, mantenerlas bajas por demasiado tiempo puede haber creado burbujas en ciertos sectores, como el inmobiliario, que ahora están comenzando a estallar. Por otro lado, subirlas demasiado rápido podría sofocar la ya frágil recuperación económica, enviando a la economía a una espiral descendente. Este dilema no es nuevo. A lo largo de la historia, los bancos centrales han luchado por encontrar el equilibrio adecuado entre estimular el crecimiento y controlar la inflación. Sin embargo, la situación actual es particularmente compleja. Los mercados ahora enfrentan nuevas incertidumbres como la guerra en Ucrania, las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y los cambios en la política energética mundial. ¿Qué le depara el futuro a nuestras economías? Es una pregunta bastante terrible, aterradora. ¿Qué le depara el futuro a las economías mundiales? Como vamos bastante mal. Margarita, con más de 44 millones de estadounidenses pasaron hambre en el último año, entre ellos 1 de cada 5 niños, según el informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. No cualquier medio, no cualquier periódico, no cualquier informativo. Estamos hablando del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Más de la mitad de los estadounidenses creen que su nivel de vida es peor que el de sus padres y diferentes ONGs están alertando a que cada vez más se acuden personas a los programas de asistencia alimentaria. Hablamos de que, Margarita, el 51% de las personas de entre 30 y 64 años están afirmando esta situación, que su calidad de vida está empeorando y que definitivamente pues el hambre es un problema que se está viendo cada vez más en Estados Unidos en todos los grupos demográficos, o sea, ya no es solamente a nivel de migrantes latinos o poblaciones afro, sino a todos los niveles. Hay este tema bastante crítico después de la pandemia, pues ha sido mucho más evidente. Y llama la atención, Margarita, el tema de la asistencia, ¿no? Entonces, se están hablando de que en junio la organización sin fines de lucro Feeding America informó de que había repartido 5.300 millones de porciones durante el último año y 1 millón de personas más solicitaron cupones en el marco del programa de asistencia nutricional suplementaria. Esto en Estados Unidos es algo nunca visto y es aterrador, Margarita, porque se trata supuestamente de una de las economías más grandes del mundo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué nos atacan a los pueblos del sur global? ¿Por qué nos miran por encima del hombro en lugar de estar y buscan intervenir, interferir y volarse nuestros recursos en lugar de estar pensando en su gente, en la gente que está padeciendo allá necesidades, que está padeciendo de hambre y que no hay políticas sociales reales ni estructurales que les permitan mejorar sus condiciones? Yo creo que el ejemplo más evidente de la política de sanciones que en el plano internacional ha estado empleando Estados Unidos y que ha mantenido Joe Biden en su mandato, es la que ha afectado directamente a Venezuela. La guerra contra Venezuela ha sido brutal. Y bueno, en este problema que hubo con las elecciones, que no vamos a repetir todo lo que ha sucedido porque ya es de
amplio conocimiento a nivel global, se ha visto claramente cómo en combinación con la derecha más rancia que opera desde Venezuela, pero aupada y financiada incluso desde Estados Unidos, han tratado de afectar aún más en los planes de desarrollo de Venezuela. Y yo creo que esto ha sido un arma de doble filo, esto de la política de sanciones que aplica Estados Unidos a todos los países que no siguen su política, que no se arrodillan, que no se doblegan ante todos los mandatos de Occidente. Eso es un arma de doble filo, porque mira ahora la situación de debacle financiera que está atravesando Estados Unidos, y es económica, o sea, ha operado en contra de la economía de muchísimos países, Venezuela, Cuba, Irán, Rusia, montones. Pero ya tú ves ahora el que está dando el grito, como se dice coloquialmente, es Estados Unidos. Y bueno, hay que ver que es un tema persistente en la campaña republicana en estos últimos años. Ha sido el esfuerzo por presentar a los demócratas en general y al presidente Biden en particular como blandos con China, cuando realmente ha sido dura también la embestida que ha hecho Joe Biden contra los chinos. Durante varios meses hemos estado viendo todas las sanciones que les han puesto a todos los rubros que se producen en China. Y bueno, se espera que Donald Trump, si llega a la Casa Blanca, pues refuerce la política de sanciones contra China. Así es que todo eso está por verse. Todo está atravesado por la política y vamos a ver qué pasa. Por lo pronto estamos ante un escenario de alarmas encendidas, de pánico, de incertidumbre, porque estamos en presencia de la economía occidental, que antaño era considerada invulnerable y ahora está mostrando sus debilidades con las estrepitosas caídas en los mercados de Europa y de Asia. Lo lamentable de todo, Ivette, es que mucho más estamos por ver todavía. Creo que hasta aquí hemos llegado al final de nuestro comentario del día y, como les decía, mucho está por verse todavía. Este tema es para seguirlo semana a semana, porque se están produciendo el efecto dominó, caídas estrepitosas del efecto cascada, caídas de una detrás de la otra a medida que la mala operación, el descuido por parte de la política en Estados Unidos está llevando, haciendo sucumbir la economía y sobre todo el empleo en esa potencia occidental. Por mi parte, solo quiero agradecer a la audiencia los minutos que nos han regalado para escuchar este comentario, y a vos, Ivette, invitarte a ver si tenés alguna frase genial que se ajuste a este tema. Gracias, Margarita. Sí, despedirnos de nuestra audiencia que siempre nos acompaña, invitarlos a que sigan sumándose a nuestro proyecto de la Patria Grande, y les dejo con la reflexión del día. Cuando la estafa es enorme, ya toma un nombre decente. Adelardo López de Ayala. Por ahora... Y miren lo que dijo Bukele: el dinero alcanza cuando nadie roba. Nayib Bukele. Muy buen También complemento, Margarita. Claro que sí. Vamos entonces a nuestra próxima emisión. Un abrazo hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta luego.